Bienvenido a Amigos Peludos que Salvan. La lluvia azotaba contra las ventanas del pequeño apartamento de Marcos Ríos, igualando la tormenta que rugía dentro de él. A los 28 años, nunca imaginó que su vida llegaría a esto, sentado en un sofá desgastado, mirando una carta de despido de Tech Soluciones, la empresa tecnológica en la que había vertido su corazón y alma durante los últimos 3 años. Las palabras mala conducta grave y robo de información propiedad de la empresa se difuminaban ante sus ojos cansados. Marcos pasó una mano por su despeinado cabello castaño, sus dedos temblando. Él no había robado nada. No había comprometido el proyecto Aurora, el revolucionario algoritmo de IA que había ayudado a desarrollar durante 18 meses. Sin embargo, la evidencia digital era contundente. Sus credenciales de inicio de sesión habían sido utilizadas para descargar toda la base de código a las 2:17 de la madrugada del martes pasado, exactamente a la hora en que las cámaras de seguridad mostraban que su tarjeta de acceso entraba en la sala de servidores. Estúpido, 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 murmuró Marcos, su voz quebrándose. Había trabajado hasta tarde esa noche y luego dejó su computadora desbloqueada cuando salió a tomar un café. Estaba tan cansado, tan concentrado en cumplir con el plazo, que no notó que su colega Emilia Chen permanecía cerca. Ahora el CEO de Tech Soluciones lo había llamado personalmente a la oficina para entregarle la noticia. No tenemos más remedio que rescindir tu contrato de inmediato, Marcos. El consejo está furioso. Esto vale millones. Marcos había protestado su inocencia, pero la evidencia era abrumadora. Los recursos humanos incluso presentaron una cadena de correos electrónicos falsificados que mostraban a Marcos discutiendo la venta del algoritmo a un competidor. Sus protestas cayeron en oídos sordos. Mientras arrugaba la carta de despido, un suave peso se posó en su regazo. Oráculo, su gato de pelo corto británico de color gris plateado, lo miró con grandes ojos verdes que parecían saberlo todo. El gato había sido su constante compañero desde que Marcos lo rescató del refugio de animales hace 2 años, una presencia tranquila y digna en la vida solitaria de Marcos. «Hola, amigo», susurró Marcos, rascando detrás de las orejas de Oráculo. El gato respondió con un profundo y resonante ronroneo, presionando su cabeza contra la palma de Marcos. «No lo hice, ¿sabes? Nunca traicionaría a Aurora. Era mi bebé». Oráculo lo miró fijamente, luego golpeó suavemente el papel arrugado en la mano de Marcos, como instándolo a reconsiderar. A la mañana siguiente, Marcos se despertó con Oráculo parado sobre su pecho, mirándolo intensamente a los ojos. La rutina matutina habitual del gato implicaba exigir el desayuno, no este escrutinio intenso. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Marcos, sentándose. Oráculo saltó y trotó hacia la puerta del dormitorio. Luego regresó con Marcos, repitiendo el movimiento con una urgencia inusual. Marcos siguió al gato a la sala de estar, donde Oráculo se detuvo frente al sillón reclinable viejo de Marcos, el que había heredado de su abuelo. La silla estaba desgastada pero cómoda, su tela marrón mostrando años de uso. Oráculo comenzó a rascar la costura lateral de la silla, luego miró a Marcos con lo que solo podía describirse como propósito. «¿Quieres que mire la silla?», preguntó Marcos medio en broma. Oráculo respondió clavando sus garras en la tela y tirando, creando un pequeño desgarro. Sorprendido, Marcos se arrodilló junto a la silla. «Quieto, tranquilo, ¿qué te pasa?». El gato continuó con su comportamiento insistente, ahora golpeando algo dentro de la costura rasgada. Marcos metió la mano y sintió un objeto pequeño y duro. Con cuidado lo sacó. Una memoria USB, su carcasa azul metálica brillando a la luz de la mañana. Marcos se quedó helado. Nunca había visto esta USB antes. No era suya. La carcasa no llevaba ningún logotipo de la empresa, solo un leve rasguño en un lado que parecía sospechosamente una marca de uña. Con el corazón latiendo con fuerza, Marcos conectó la unidad a su laptop. Apareció una sola carpeta, copia de seguridad Aurora. Dentro había una copia completa de la base de código del proyecto Aurora, con marca de tiempo de las 2:15 de la madrugada de la noche del presunto robo, 2 minutos antes de que supuestamente ocurriera el robo utilizando sus credenciales. Pero lo que realmente llamó la atención de Marcos fueron los metadatos. El archivo mostraba que había sido creado desde la estación de trabajo de Emilia Chen, no de la suya.
Adjunto había un script que habría permitido a alguien acceder remotamente a su computadora y hacer que pareciera que él había iniciado la descarga. Las manos de Marcos temblaron mientras desplazaba la evidencia. Esto era la prueba irrefutable. Emilia lo había tendido una trampa, había copiado los archivos a esta USB, luego usó algún tipo de herramienta de acceso remoto para hacer que pareciera que Marcos los había robado. ¿Pero por qué? Marcos estrujó su cerebro. Emilia siempre había sido amable, incluso lo había mentorizado cuando se unió por primera vez a Tech Soluciones. Habían trabajado estrechamente en Aurora juntos. ¿Qué motivo posible podría tener? Entonces lo entendió. El mes pasado, Emilia había mencionado que estaba en problemas financieros. Las facturas médicas de su madre se estaban acumulando. Marcos incluso le había ofrecido prestarle dinero, pero ella educadamente se negó. ¿Había vendido Aurora a un competidor para resolver sus problemas? Oráculo empujó la mano de Marcos, interrumpiendo su tren de pensamiento. El gato parecía entender la importancia de lo que habían encontrado. «Eres un genio, amigo», dijo Marcos levantando al gato. «Pero ¿cómo terminó esta USB en mi silla?» Intentó reconstruir la cronología. La noche del presunto robo, Marcos y Emilia habían trabajado hasta tarde. Habían estado trabajando codo a codo en el apartamento de Marcos, probando el algoritmo en su computadora personal. En un momento, Emilia se excusó para tomar una llamada telefónica. Ahora Marcos lo recordaba. Mientras estaba en la cocina preparando café, Emilia había estado sola con su computadora. Debió crear esta copia de seguridad en la USB, luego esconderla en su silla cuando él no miraba. Tal vez con la intención de recuperarla más tarde, pero olvidándolo en su prisa. ¿Pero por qué dejarla atrás? Quizás la interrumpieron o tal vez planeaba volver por ella y nunca tuvo la oportunidad. La mente de Marcos corría. Necesitaba llevar esto a alguien que le creyera. Su primer instinto fue contactar al equipo de seguridad de Tech Soluciones, pero después de lo rápido que se volvieron contra él, no estaba seguro de que le dieran una audiencia justa. Entonces recordó a la detective Laura Hernández, especialista en ciberdelincuencia, que había hablado en una conferencia tecnológica a la que Marcos asistió el año pasado. Le había parecido inteligente, minuciosa y genuinamente interesada en la justicia en lugar de simplemente cerrar casos. Marcos rápidamente encontró su información de contacto en línea y redactó un correo electrónico explicando su situación, adjuntando capturas de pantalla del contenido de la USB. Enfatizó que quería limpiar su nombre y ayudar a atrapar al verdadero culpable. Para su sorpresa, la detective Hernández respondió en una hora solicitando reunirse esa tarde. La división de ciberdelincuencia de la estación de policía estaba lejos de las elegantes oficinas de Tech Soluciones. Las luces fluorescentes zumbaban mientras Marcos se sentaba en una pequeña sala de entrevistas, con Oráculo en una transportadora a sus pies. La detective Hernández entró, una mujer seria de unos 40 años, con rasgos afilados y ojos observadores. Asintió a la transportadora. «Trajiste a tu gato. Es la razón por la que tengo evidencia», explicó Marcos abriendo la transportadora. Oráculo salió con dignidad, inmediatamente saltando a la mesa y sentándose correctamente junto a Marcos. Hernández levantó una ceja, pero no comentó mientras Marcos exponía su historia. Examinó la memoria USB cuidadosamente, luego la conectó a una estación de trabajo segura. Mientras revisaba los archivos, su expresión se volvió cada vez más seria. «Esto es convincente», admitió. «Los metadatos muestran que esto fue creado desde una máquina diferente a la utilizada en el presunto robo. Y este script es sofisticado. Habría permitido a alguien acceder remotamente a tu computadora y hacer que pareciera que tú iniciaste la descarga». Levantó la mirada hacia Marcos. «¿Por qué tu colega haría esto?» Marcos explicó la situación financiera de Emilia. «No creo que quisiera que me despidieran. Tal vez pensó que podría copiar los archivos sin que nadie se diera cuenta, luego devolverlos después de conseguir el dinero que necesitaba». Hernández asintió. «Sucede más a menudo de lo que crees. La gente racionaliza el robo de propiedad intelectual cuando están desesperados». Volvió a su computadora, realizando análisis adicionales. «Necesitaré verificar adecuadamente esta evidencia, pero ciertamente pone en duda la acusación original». Oráculo, que había estado sentado pacientemente, de repente saltó y caminó hacia la puerta.
Luego regresó a Marcos, repitiendo el movimiento. ¿Quieres salir?, preguntó Hernández. Marcos negó con la cabeza. Está tratando de decirme algo. Hace esto cuando quiere que lo siga. Curiosa, Hernández siguió a Marcos y Oráculo al pasillo. El gato los guió a la sala de almacenamiento de evidencias, deteniéndose en la puerta y mirándolos. Hernández intercambió una mirada con Marcos. Eso es inusual. Deslizó su tarjeta para entrar a la sala de almacenamiento. Oráculo entró corriendo, dirigiéndose directamente a un estante etiquetado Caso Tech Soluciones. En el estante había una sola bolsa de evidencia que contenía la laptop de la empresa que Marcos había utilizado, la que supuestamente se usó para descargar el código de Aurora. Oráculo comenzó a rascar la bolsa, luego miró a Marcos y Hernández con una urgencia inequívoca. Los ojos de Marcos se abrieron. La laptop. Cuando Emilia accedió a mi computadora de forma remota, necesitaba instalar algún tipo de software de acceso remoto. Todavía debería estar allí. Hernández rápidamente recuperó la laptop y la encendió en un entorno seguro. En minutos, encontró lo que buscaban. Una aplicación oculta llamada Conexión Sombra, que permitía acceso remoto y podía enmascarar la identidad del usuario. Una investigación adicional reveló registros de inicio de sesión que mostraban a Emilia Chen accediendo a la computadora de Marcos a las 2:15 de la madrugada de la noche en cuestión, justo antes de que los archivos fueran robados. La expresión de Hernández se volvió sombría. Esta es evidencia sólida. Necesitaré traer a la señorita Chen para interrogatorio. 2 días después, Marcos se sentó en la sala de conferencias de Tech Soluciones, flanqueado por la detective Hernández y el equipo legal de la empresa. Emilia Chen estaba sentada frente a él, su habitual actitud segura reemplazada por una expresión pálida y ansiosa. La habitación estaba tensa mientras Hernández presentaba la evidencia. La memoria USB, el software de acceso remoto en la laptop de Marcos y las huellas digitales que llevaban de vuelta a la computadora doméstica de Emilia. Emilia intentó mantener la compostura, pero cuando Hernández reprodujo una grabación de la llamada telefónica de Emilia esa noche, la que arregló la venta del código de Aurora a una empresa rival por 250,000 euros, se derrumbó. No quise que nada de esto sucediera, sollozó Emilia. Mi madre se estaba muriendo y el hospital dijo que detendrían el tratamiento a menos que pagara 200,000 euros por adelantado. Pensé que podría simplemente tomar prestado el código, venderlo y devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Nunca quise que despidieran a Marcos. Marcos sintió un pinchazo de compasión a pesar de todo. ¿Por qué no me dijiste que estabas en problemas? Te habría ayudado. Emilia negó con la cabeza. Tenía vergüenza. Y cuando vi lo rápido que se volvieron contra ti, pensé que tal vez fuera mejor así. No pensé que nunca descubrirías la verdad. El CEO de Tech Soluciones, un hombre severo llamado Roberto Valdés, miró entre ellos. Emilia, has comprometido la seguridad de uno de nuestros activos más valiosos. Enfrentarás cargos criminales. Se volvió hacia Marcos. Y Marcos, te debo una enorme disculpa. Deberíamos haber investigado más a fondo antes de sacar conclusiones apresuradas. Marcos asintió, aún procesando la vorágine de eventos. Solo quiero volver al trabajo en Aurora. Todavía hay mucho por hacer. Valdés vaciló. De hecho, dadas las circunstancias por las que has pasado y lo que has descubierto, nos gustaría ofrecerte un ascenso. Jefe del proyecto Aurora, el puesto de Emilia. Marcos quedó atónito. Yo no sé qué decir. Di que sí, dijo Hernández con una pequeña sonrisa. Te lo has ganado. Al concluir la reunión, Marcos salió al pasillo, donde Oráculo lo esperaba en su transportadora. El gato lo saludó con un suave maullido, como diciendo, te dije que todo saldría bien. Salvaste mi carrera, amigo, susurró Marcos, rascando detrás de las orejas de Oráculo. ¿Cómo supiste siquiera de esa USB? La respuesta llegó cuando recordó esa noche. Oráculo había estado con ellos mientras trabajaban. El gato a menudo se acurrucaba en el escritorio de Marcos mientras programaba. Emilia debió esconder la USB en la silla mientras Marcos estaba en la cocina, y Oráculo lo vio todo. Semanas después, Marcos se sentó en su nuevo escritorio en la oficina de esquina con vista al centro de Madrid, con Oráculo acurrucado en un rayo de sol en el alféizar de la ventana. El proyecto Aurora volvía a estar en marcha, con Marcos liderando el equipo hacia su lanzamiento oficial.
La puerta se abrió y la detective Hernández entró, sosteniendo una pequeña caja. «Pensé que querrías esto de vuelta», dijo, colocando la caja en el escritorio de Marcos. Dentro estaba la memoria USB, la que Oráculo había encontrado. «El caso está cerrado», explicó Hernández. «Emilia se declaró culpable de fraude informático y está cooperando con las autoridades. Se enfrenta a 6 meses de prisión, seguidos de libertad condicional». Marcos asintió. «Me enteré. Escribí una referencia de carácter para su sentencia. El tratamiento de su madre fue cubierto por una organización benéfica médica después de que la historia se hiciera pública». Hernández sonrió. «Fue bueno de tu parte», miró a Oráculo, que había abierto un ojo para observar a la visitante. «Sabes, he estado pensando en tu gato. He manejado cientos de casos de ciberdelincuencia, pero nunca he tenido a un detective felino que me ayude a resolver uno». Marcos se rió. «Está lleno de sorpresas». Hernández vaciló, luego preguntó: «¿Tú y Oráculo estarían dispuestos a consultar en un caso en el que estamos trabajando? Hay una serie de robos corporativos que no logramos resolver. Algo me dice que tu gato podría notar lo que hemos pasado por alto». Marcos miró a Oráculo, que se estiró y bostezó, como considerando la oferta. «Creo que estaría honrado». En la fiesta anual de Tech Soluciones, Marcos se encontró en el centro de atención. Sus colegas lo felicitaron por limpiar su nombre y tomar el control del proyecto Aurora. El CEO incluso brindó por el empleado que demostró que la integridad y la perseverancia siempre triunfan. Pero el momento más significativo llegó cuando un joven pasante se acercó a él, sosteniendo una tableta. «Señor Ríos, quería mostrarle algo». En la pantalla había un video titulado «Cómo un gato salvó una carrera». Se había vuelto viral, mostrando imágenes de seguridad, con permiso, de Oráculo encontrando la USB y guiando a Marcos y a la detective Hernández hacia la evidencia. «Más de 2 millones de vistas», dijo el pasante. «La gente llama héroe a Oráculo». Marcos sonrió, mirando a su gato, quien en ese momento era adulado por la mitad de la oficina. Oráculo aceptaba la atención con dignidad real, ocasionalmente mirando a Marcos como diciendo: «Esto es lo que obtienes por dudar de mí». Más tarde esa noche, mientras Marcos y Oráculo caminaban a casa por las calles de la ciudad, Marcos reflexionó sobre lo cerca que estuvo de perderlo todo. Si no fuera por un gato curioso y su comportamiento insistente, todavía podría estar luchando por limpiar su nombre. «¿Sabes?», le dijo Marcos a Oráculo cuando llegaron a su edificio de apartamentos. «Solía pensar que tener un gato era solo tener a alguien a quien regresar a casa. Pero tú eres mucho más que eso. Eres mi compañero, mi guardián, mi codetective». Oráculo respondió entrelazándose entre las piernas de Marcos, ronroneando fuerte. Dentro de su apartamento, Marcos dejó su maletín y observó cómo Oráculo saltaba al alféizar de la ventana, observando su dominio. Las luces de la ciudad brillaban abajo, un recordatorio de lo mucho que es posible en este mundo. Marcos sacó su laptop, no para trabajar, sino para comenzar un blog que había estado planeando. Los bigotes de la verdad, historias verdaderas de detectives felinos. Documentaría casos en los que los gatos ayudaron a resolver misterios, grandes y pequeños. Mientras tecleaba las primeras palabras, Oráculo se acomodó en su regazo, su ronroneo un ritmo constante que ayudaba a Marcos a concentrarse. Los ojos verdes del gato observaban la pantalla con lo que solo podía describirse como interés. «No eres solo una mascota», susurró Marcos, rascando detrás de las orejas de Oráculo. «Eres familia y, honestamente, creo que podrías ser la persona más inteligente que conozco». Oráculo parpadeó lentamente, el equivalente felino de una sonrisa, y apoyó la cabeza en el brazo de Marcos, como diciendo: «Lo sé». Pasaron meses y el blog de Marcos ganó seguidores. Él y Oráculo consultaron en varios casos más, utilizando las agudas habilidades de observación del gato para detectar detalles que los humanos pasaban por alto. Oráculo se convirtió en una especie de celebridad local, destacado en noticias sobre el gato detective que resuelve ciberdelitos. Una tarde lluviosa, Marcos recibió una visita inesperada. Emilia Chen, liberada antes de tiempo por buen comportamiento. «Quería agradecerte», dijo, su voz tranquila, «por la referencia de carácter, por no odiarme». Marcos le ofreció un asiento. «No puedo decir que al principio no estuviera enojado, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste». Emilia negó con la cabeza. «Eso no es excusa».
Traicioné tu confianza y lastimé a muchas personas. He estado trabajando en un refugio de animales desde que salí. Es humillante. Marcos notó que Oráculo se acercaba a Emilia con cautela. El gato olfateó su mano, luego, para sorpresa de Marcos, se frotó contra su pierna. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas. Supongo que incluso Oráculo me perdona. Marcos sonrió. Los gatos tienen una manera de saber estas cosas. Emilia visitó ocasionalmente después de eso, siempre llevando golosinas para Oráculo. El gato parecía entender su viaje, saludándola con una dignidad tranquila que hablaba de comprensión compartida. Una noche, mientras Marcos preparaba una presentación para una importante conferencia tecnológica, Oráculo comenzó su comportamiento familiar, rascando el maletín de Marcos, luego mirándolo con urgencia. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Marcos abriendo el maletín. Dentro, debajo de sus notas, había una pequeña memoria USB idéntica a la que lo había salvado meses antes. Esta estaba etiquetada Proyecto Fénix. La sangre de Marcos se enfrió. Alguien intentaba enmarcarlo de nuevo, pero Oráculo no actuaba con miedo, estaba emocionado, casi juguetón. Marcos conectó la unidad a su computadora. En lugar de código robado, encontró un mensaje de Roberto Valdés, el CEO. Marcos, después de ver cómo trabajaste con Oráculo para resolver el caso de Emilia Chen, he creado una nueva división en Tech Soluciones, socios en ciberseguridad animal. Estás contratado como director, con Oráculo como director felino jefe. Ven a mi oficina mañana para discutir. Marcos se rió, levantando a Oráculo. Parece que tenemos un nuevo trabajo, compañero. Oráculo ronroneó contento, como si lo hubiera sabido todo el tiempo. En el lanzamiento oficial del programa Socios en Ciberseguridad Animal, Marcos se paró frente al podio, con Oráculo sentado majestuosamente a su lado, con un traje en miniatura. Mucha gente piensa que la ciberseguridad es solo sobre algoritmos complejos y firewalls, comenzó Marcos. Y lo es, pero a veces el activo de seguridad más valioso está justo debajo de tu nariz, o en mi caso, acurrucado en tu regazo. Miró a Oráculo, que parpadeó lentamente a la audiencia. Este gato no solo salvó mi carrera, me enseñó que la verdad tiene una manera de revelarse, a menudo en los lugares más inesperados. Me mostró que a veces el observador silencioso ve lo que el experto enfocado pasa por alto. Marcos hizo una pausa, la emoción atrapada en su garganta. En un mundo de huellas digitales y datos encriptados, a veces lo que más necesitamos es un par de ojos que vean el mundo de manera diferente. Una perspectiva que no esté nublada por suposiciones o sesgos. Miró a Oráculo. Así que brindemos por los héroes silenciosos entre nosotros, por aquellos que notan las pequeñas cosas, que siguen sus instintos, que nos recuerdan que a veces las soluciones más simples están justo frente a nosotros. La audiencia estalló en aplausos. Oráculo, siempre profesional, aceptó la atención con calma característica, ocasionalmente mirando a Marcos como diciendo, de nada. Después del evento, mientras Marcos y Oráculo caminaban a casa por las calles tranquilas, Marcos reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel día lluvioso, cuando pensó que su vida había terminado. La verdad había estado allí todo el tiempo, escondida a plena vista. Todo lo que se necesitó fue alguien, algo, para señalarla. ¿Sabes?, le dijo Marcos a Oráculo cuando llegaron a su edificio. Solía pensar que te rescaté del refugio. Levantó al gato, encontrándose con esos inteligentes ojos verdes. Pero creo que fue al revés. Oráculo respondió con un suave maullido y un parpadeo lento, el cumplido felino más alto. Al entrar a su apartamento, Marcos supo que cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran, los enfrentarían juntos. Después de todo, la verdad tiene una manera de encontrar a sus campeones, a veces en las formas más inesperadas, y a veces esos campeones tienen 4 patas y una cola.